El trabajo que presento es sobre la presentación de Amman en la novela jordana. Pretendo ver cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado la imagen de la ciudad a través de la novela jordana en los últimos 30 años. Por un lado, estudio la ciudad, sea entendida como espacio o entendida como sociedad, y cómo, paralelamente, cuáles son los discursos y narrativas que han cambiado esos cambios y cómo se han manifestado en la literatura jordana. Al mismo tiempo, cómo esta literatura jordana, como esta novela en concreto, que trabajo la novela más que la literatura en sentido general, adapta o adopta o recrea nuevos discursos y narrativas. Estas son las preguntas principales de mi trabajo: cómo se percibe la ciudad y cómo se representa, cómo son las diferentes ideas narrativas que se crean a través de las novelas jordanas, y cuáles son las reivindicaciones políticas y morales de los habitantes de la ciudad. Bien, como sabrán todos ustedes, Amman es la capital de Jordania. Aquí en la fotografía podéis ver lo grande que es la ciudad, que es, no sé si se ve, pero es aquel punto negro luminoso, en una zona también que tiene una densidad demográfica importante. La ciudad, como sabéis, es una ciudad nueva, tiene un legado histórico importante, pero como ciudad, núcleo urbano, es nueva. Empieza a finales del siglo XIX con una colonia circasiana que emigran del sur del Cáucaso en el marco de las guerras rusas otomanas, y que a día de hoy la ciudad cuenta con 5 millones de habitantes. Y cabe destacar que con cada conflicto regional ha ido creciendo la ciudad, sea por el 48, el 67, las guerras del Golfo y hoy la guerra de Siria y Yemen también. Bien, en el marco temporal creo un corpus, empiezo desde el 88, y podría dividirlo en decenios, más o menos, a ojo, que tampoco es muy preciso porque hay eventos que son precursores a otros. Pero bueno, empezaría desde el 88, que es cuando se declara la desanexión de Cisjordania de Jordania, se deroga el estado de excepción, la ley marcial, y se restablece el Parlamento. Y después el segundo eje articulador es los años 2000, que empieza el reinado del rey Abdullah II. Empiezan más fuertes las políticas neoliberales en el espectro económico-social, las guerras de Irak, Afganistán, la intifada palestina, la segunda intifada palestina, y la iniciación de los macroproyectos urbanísticos que hoy se pueden ver en la ciudad. Y luego, como ustedes saben, el 2011 es una fecha clave para toda la región, las primaveras árabes y las guerras, sobre todo, más cercanas a Jordania, que son las de Siria y Yemen. En cuanto al autor y la obra de las que voy a trabajar, como saben, Jordania es un país, y sobre todo Amman, muchas personas se definen a sí mismas como de otro lugar. Muchos de los habitantes son de origen palestino. Conocen a Abdelrahman Munif, que escribió una magnífica obra, Sirat Medina, y que él tampoco era jordano como ciudadano, pero por lo cual me importa que el autor tiene que ser conocedor de la ciudad y tiene que estar informado sobre lo que existe, por lo cual evitaría lo que es las etiquetas nacionales, sea al autor o sea a la literatura, por lo cual ahí podría entrar Ibrahim Nasrallah, que normalmente se presenta como palestino, aunque también es ciudadano jordano y vive en Amman, y también ha escrito sobre Amman. Cuanto a la obra, pues tiene que estar escrito en árabe, nos puede servir desde un punto de vista sociológico. La toponimia tiene que estar explícitamente nombrada en la obra, tiene que tener precisión espacial, o sea, los lugares que describe tienen que encontrarse en el terreno, y tendría que tener una crítica, apreciación, alguna reivindicación hacia la ciudad, sea entendida como espacio o habitantes.
También los discursos con los que voy a trabajar a lo largo de estos 30 años son discursos que no solamente se han manifestado en la novela jordana. Yo trabajo en la novela jordana, pero aquí cuando les hablaré de los discursos les mostraré otros formatos, otros productos culturales donde yo creo que coincide con estas narrativas que hay sobre la ciudad. Empiezo con una de las narrativas, quizás concuerda con Sirat Madina, aunque Sirat Madina es una biografía más que una novela, pero es un referente muy importante. Aquí se puede ver una imagen de la ciudad de Amman. En la parte derecha vemos muchos nombres. Si estáis familiarizados con el contexto jordano, son apellidos de diferentes sitios, de los primeros que han construido Amman. Entonces pueden ver apellidos circasianos, apellidos armenios, apellidos transjordanos de origen beduino, apellidos palestinos, apellidos sirios. Entonces eso forma una parte de la narrativa, que Amman es una ciudad acogedora, que es una ciudad de oportunidades y que ha acogido varias personas de diferentes orígenes. La escalera es un símbolo espacial porque, si conocéis la ciudad, es una ciudad que está construida sobre varias colinas, por lo cual es un símbolo arquitectónico que está. Y luego pues, podéis ver la fábrica urbana y podéis ver los colores del kufiyeh, roja y negra, como también para ilustrar esta diversidad. Esta obra fue realizada por un arquitecto, Rami Daher, y que corresponde con estas tres novelas, con estos tres imaginarios o narrativas que vienen representadas en estas tres novelas, que son Abna al-Qal'a, de Ziad Qasem, Hisham Gharaibeh al-Shahbandar, de Fatr al-Tawafan, Samiha Khrez. Aquí hablo un poco con ellas, hablo de los puntos en común que tienen de la narrativa, no me pararé novela a novela, son diferentes a pesar de tener una cierta intertextualidad compartida. La obra de Ziad al-Qasem quizás es podría llamarlo la pionera dentro de este marco, es del 88, Abna al-Qal'a, no se traducía al castellano, pero lo traduciría como Los hijos de la ciudadela. Es un barrio, uno de los primeros barrios de Amman, donde que también tiene este carácter. La segunda novela es del 2003, que correspondería a la época de las guerras de Irak, Afganistán, Intifada, y también la de Fatr al-Tawafan, de Samiha Khrez. Estas novelas son novelas con un carácter histórico. Están ambientadas en entre los años 30, desde el principio, el génesis de la ciudad, hasta el 67, que es el año de la Naksa, que es cuando se ocupa Cisjordania y cuando son expulsados cientos de miles de palestinos. Muy bien, Amman aquí se representa como una ciudad multicultural y acogedora con el forastero, y tienen muchos personajes estas novelas, y todos los personajes, casi todos, representan a diferentes credos, orígenes y procedencias, sean transjordanos, palestinos, sirios, circasianos, armenios, incluso gitanos. Amman se presenta como una ciudad modelo, como una ciudad esencial de lo, podría ser jordano, de lo árabe, o tampoco podría estar equivocado si querrían decir musulmana, aunque no tiene una carga, no he visto que haya una carga religiosa en estas tres obras. Y las obras de Ziad Qasem y Samiha Khrez fueron adaptadas a series televisivas en los últimos años. Cabe destacar que el año 88 es el año de la desanexión de Jordania con Cisjordania, y los palestinos o los ciudadanos de origen palestino en Jordania tienen nacionalidad jordana. Mi lectura es que era de alguna manera necesario reivindicar la ciudad como metáfora del nuevo Estado, que va a ser un Estado donde puedan convivir, y a la par está conectado con el discurso del rey Hussein, que siempre se dirigía a los jordanos, a la nación jordana, como min shatt al-usul wal manabit, es decir, de diferentes a los jordanos de diferentes orígenes y procedencias.
Estas son dos pósteres de estas dos series. Pueden ver también la diversidad en el vestido, en los sombreros que portan. Aquí en la de Dafat al-Tawafan se puede ver como una especie de subtítulo: Ayyam Ammaniya, Safhat Shamiyya, días ammaníes, páginas shamíes. O sea, también cómo ligarlo a la región a la que pertenece Jordania histórica de Bilad al-Sham. Esta no es la única manera de presentar Amman, hay otras. Hay una que podría tener un paralelismo con el Mutasha'il, que es sobre la alienación del Ammani en su ciudad, la alienación de la persona que se dice que es de Amman, porque como saben muchos se definen como de otros lugares, o sea, de donde son originarios, pero no como de la ciudad, a pesar de que hayan nacido aquí. Esta obra, esta escultura la realizó un artista iraquí, Ismail Fattah al-Turk. Fue instalada en Dart el-Funun hoy, en finales de los años 80 también, donde se ve una figura humana quitándose o poniéndose una máscara, dándole la espalda a la ciudad. Y creo que encaja mucho con las novelas que voy ahora a hablar. Una de ellas de Mu'nis al-Razzaz, Jum'a al-Qafari, Yawmiyat Nakira. Jum'a al-Qafari es un nombre propio, pero que tiene una carga también espacio-temporal. Jum'a es un día, Qafar es un secarral. Bien, en esta obra narra las vivencias de Amman, del protagonista que nace en Amman, pero que vive una temporada en el extranjero. Cuando vuelve, se siente no acogido por la gente, por su círculo social. Él reivindica de alguna manera Amman, escribe una novela, o intenta escribir una novela que al final resulta que se parece a él mismo. La novela, dentro de la novela, se llama Yawmiyat Nu'man fi Shawara Amman, los diarios de Nu'man en las calles de Amman, y que sin quererlo narra su propia vida. Es un adaptado socialmente, suele definirse como ammani, pero su entorno le suele recriminar que Amman no es Jordania, y que Amman occidental, que es la parte más rica donde nació el protagonista, no es Amman oriental, o no es toda Amman, y también se le describe como el hijo único mimado de la ciudad. En otra novela, Shadaya Fusayfasa, del mismo autor, del 94, se le dice al protagonista que Amman es una ciudad que no tiene origen. Amman es una ciudad sin origen, y que los únicos que podrían decir que son de Amman son los circasianos, que él como árabe no podría decir que es de Amman. Y bueno, siempre se ve esta dimensión de angustia, ¿no? de pertenencia. Otra novela que yo creo que también encajaría aquí, es la de Ibrahim Nasrallah, Haris al-Madina al-Da'i'a, el guardián de la ciudad perdida, es como lo traduciría. Creo que no he encontrado que esté traducida al castellano. En esta novela, el protagonista Said, que se llama también como el Mutasha'il, se despierta un día y se da cuenta que la ciudad quedó vaciada de sus habitantes, y lo descubre cuando se iba a trabajar al periódico donde trabajaba, por lo cual él es el único habitante en la ciudad, queda como el único habitante en la ciudad, y empieza a recordar la ciudad y a la gente. El protagonista está presente, ausente, es como una especie de no pertenencia colectiva a la ciudad, y de alguna manera él toma el rol de ser el guardián, ¿no? Y también tiene una crítica, obviamente política, a los estados, a los gobiernos árabes, por cómo esta violencia social existente, pero me interesa más sobre cómo se representa Amman, que también concuerda con este sentido de alienación que hemos visto en las otras obras.
Esta es del 98, las anteriores de Mones Rezaz son del 90 y la que mencioné, Shadaya y Fesa, es del 94. A partir del 2011, había dicho también de esa recuperación de la imagen cosmopolita multicultural de Amman en los 2000, al principio de los 2000. En los 2011, que es cuando empieza el urbanismo de carácter neoliberal a ser más fuerte en Jordania, esta obra es de Nidal Khairi, un artista, pintada en el 2015. Muestra esta cara de Amman, donde se han implementado estos rascacielos de la familia Al-Hariri y como que causa una alienación mayor a los ammaníes de borrado de espacios que pertenecían a la memoria colectiva y se han construido otros nuevos. Y también, obviamente, la brecha económica social que existe en Amman. Otra imagen es una portada de un álbum de unos artistas hip hop en Jordania, Kaz el Umam, pero la obra es de Firas Shahade. Se ve una explosión en mitad de Amman y se ve Amman bien claro como en la imagen, no solamente la imagen, la foto, sino también el nombre. Pues bien, a partir del 2011 es cuando empiezan a aparecer estas novelas que tienen una dimensión distópica fuerte o también quizás es de alguna manera es como una mutación de la imagen esta de la alienación anterior. La novela que voy ahora, que veis en pantalla, es Al-Hina ala Jithat Amman, que podría traducirse como la inclinación sobre el cadáver de Amman. La novela es muy precisa espacialmente y narra una guerra civil que inició en el 2011, después de las protestas en Amman, en el marco de las primaveras árabes, donde esta guerra destruye a la ciudad y la despoja de sus habitantes. Amman se describe como una ciudad de muertos, donde una de las aficiones de los habitantes de Amman es comer a otros muertos, por lo cual es una ciudad caníbal. La ciudad se degrada de tal manera que desaparece y se convierte en un no espacio, ¿no? Se describe como la Makan. Esta obra, cabe destacar que está prohibida en Jordania, fue prohibida en Jordania, está censurada, y las autoridades alegaron que insulta a la ciudad de Amman y que imagina una guerra entre Amman occidental y oriental y que va contra la moral y valores de la sociedad jordana. Esta es del 2014, pero que imagina esa guerra que pasó hipotética en el 2011. Otra obra que también tiene de alguna manera este carácter es del 2017, Abd Salam Saleh, Akthar min Wahem, más que un engaño. 2 minutos. Amman es una ciudad, los protagonistas son dos amigos, un chico y una chica. La chica es una chica soltera, activa sexualmente. Ahmad es un chico soltero, es su amigo, pero es lo contrario. Es una persona más cohibida. En las diferentes conversaciones que tienen aparece siempre el tema de la ciudad, donde se describe como una ciudad deforme sin empatía hacia sus habitantes. Amman es una ciudad deforme, es una ciudad corrupta desde sus orígenes, que la fundan, ya volviendo al tema de la diversidad, los sirios oportunistas que escaparon de la Siria nacionalista en la época del protectorado francés, pero que se quedan ahí porque vieron una oportunidad de hacer carrera dentro del nuevo reino jordano incipiente, y también los palestinos colaboracionistas que colaboraron con el protectorado británico en Palestina. Eso según el autor. Y que Amman es una escalera, otra vez se recupera esa imagen, donde nadie se queda en ella. Sama, que es una protagonista, escapa de Amman, sale de Amman hacia Canadá, mientras que el Ahmad queda, a pesar de haber tenido la oportunidad, queda viciado, queda desidiado en la ciudad, queda condenado. Bien, como ya he dicho, la ciudad es un trabajo que todavía no he acabado,
es mi investigación doctoral que estoy haciendo, pero que Amman se puede ver que es un leitmotiv que se manifiesta a través de diferentes formatos, donde estas narrativas son, podría llamarlas líquidas, si recuerda a Bauman, que son diversas y versátiles, y que no hay una sola narrativa de Amman. Quizás Amman se le defina por su indefinición, normalmente se dice que es una ciudad, es un carácter, pero quizás el no carácter y esa versatilidad es lo que hace que Amman sea esta ciudad. Estudiar la novela y las circunstancias de producción de la novela creo que ofrece una contranarrativa a las narrativas oficiales que existen en Jordania. Se pueden ver como que, por ejemplo, hay una contestación constante hay unas reconfiguraciones constantes sobre lo que es la memoria histórica y social de la ciudad, y creo que también a través, estudiando la ciudad, centrándonos en la ciudad, podría romper estas barreras o mediadores digamos nacionales, donde normalmente la historia se estudia como estados que hacen cosas con estados, cuando en la novela, en el caso de Amman, y también estudiando la ciudad, se pueden ver las interdependencias urbanas históricas que ha tenido y cómo cambia el horizonte, cómo ha ido cambiando el horizonte físico y geográfico de los habitantes. Antes iban a estudiar a Bagdad y ahora nadie va a Bagdad. Antes iban a hacer compras a Damasco y ahora nadie va a ir a Damasco. Antes iban a visitar al abuelo a Nablus o a Jerusalén y ahora no van. Entonces se puede ver cómo cambia esta interdependencia urbana. Y nada, muchas gracias.